Ok, a ver, en esta época de Navidad a menudo pensamos en regalos, en familia, pero ¿y si nos detenemos a pensar en una decisión? Una decisión que, de verdad, cambió el mundo. Y no la tomó un rey ni un general, la tomó un adolescente. Su obediencia, su sí, literalmente partió la historia en dos. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar esa elección y a ver qué nos dice hoy en día. Para arrancar, pensemos un momento. ¿Qué soñaba uno a los 16 años? ¿Cuáles eran esos planes, esas ilusiones? Es una buena pregunta, ¿no? Porque la protagonista de esta historia, María, era eso, una chica de esa edad, con sus propios sueños, sus propias ideas de cómo iba a ser su vida. Una vida que quizás se parecía mucho a la que cualquiera podría imaginar. Hasta que, de repente, todo cambió. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, primero vamos a explorar dos maneras muy distintas de vivir la fe. Luego nos metemos de lleno en el sí, ese sí casi imposible de María. Después analizaremos el verdadero costo de esa obediencia, qué significó para ella. De ahí pasaremos a ver cómo esa obediencia la transformó, la idea de siervo o hijo heredero. Y cerramos con una invitación muy especial para esta Navidad. Muy bien, empecemos con esto. Dos maneras de vivir la fe. Y es que, ¿la fe es algo que se ajusta a nuestros planes, como una vida a la carta? ¿O es más bien una puerta a algo sobrenatural? Básicamente se reduce a esto. Por un lado está la fe a mi manera. Ya saben, es como un buffet. Uno elige lo que le gusta, lo que le conviene, una fe cómoda, que se adapta a nuestros planes. Pero por otro lado está la obediencia absoluta. Y esto ya no es un bufete, esto es confiar ciegamente en el carácter de Dios, sin importar el costo, sin importar si lo entendemos o no. Y aquí es donde entra María. Ella es el ejemplo perfecto, el máximo ejemplo de esa segunda opción. Su respuesta, su sí, a un llamado que era imposible de entender, es lo que parte la historia en un antes y un después. Entonces, ¿quién era esta chica, María? A ver, por un lado tenía sangre real, nada menos que descendiente del rey David, imagínense. Pero la realidad es que era una adolescente, anónima de un pueblo súper pequeño, Nazaret, que ni siquiera tenía buena reputación. Además, ya estaba comprometida legalmente con José, o sea, su futuro estaba, en teoría, trazado. Pero a pesar de todo eso, ella elige definirse de una manera muy, muy particular. Soy tu sierva, que se haga conmigo conforme a tu palabra. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Con esas palabras tan sencillas, sin peros, sin pedir un plan B, sin garantías, simplemente entrega el control. Este sí no es está bien, es una rendición total. Es la llave que abre la puerta a lo imposible. Ahora, cuidado, no hay que pensar que esto fue un momento, no sé, de película, súper romántico y fácil, para nada. Ese sí la puso en una situación de riesgo, un riesgo total. El costo de obedecer fue altísimo. Y para entender bien la magnitud del riesgo hay que entender algo de la cultura de la época. Existía algo llamado la ketubá. Era básicamente el contrato matrimonial. Y una vez que se firmaba, listo, ya estaban legalmente casados aunque todavía no vivieran juntos. ¿Qué significa esto? Que cualquier infidelidad en ese periodo era considerada adulterio. Y las consecuencias, eran terribles. Entonces piénsenlo. Al decir que sí, María estaba poniendo todo en juego. Absolutamente todo. Primero, su matrimonio. José tenía todo el derecho legal de rechazarla por sospecha de adulterio. Adiós a su hogar. Segundo, su familia. ¡Qué vergüenza para su padre! La honra de la casa dependía de ella. Tercero, su vida social. En un pueblo chiquito, el chisme, la marginación la iban a destrozar. Y por último, sus propios sueños. Adiós a la idea de un matrimonio normal, una vida tranquila, respetable. Lo arriesgó todo. Y al final, de esto se trata. Ella aceptó quedar marcada como la que falló. Estaba dispuesta a cargar con esta etiqueta. ¿Por qué haría alguien algo así? Sencillo, porque el veredicto de Dios, lo que Dios pensaba de ella, le importaba muchísimo más que el juicio de todo el mundo. Y es que una obediencia así, tan radical, produce un cambio, una transformación profunda. Es pasar de una mentalidad a otra completamente distinta. Es el cambio de una identidad de siervo a una de hijo heredero. Miren la diferencia. Es clave. La mentalidad de siervo es la de a mi manera. Es querer controlar el propio reinito, por pequeño que sea. Pero la mentalidad de hijo heredero es diferente. Y aquí está la paradoja. Se encuentra diciendo, hágase tu voluntad. Es rindiéndose al Padre que uno entra a participar en la herencia de todo el reino. ¿Y María? María es la encarnación de esta transición. Pasó de ser una joven anónima a ser nada más y nada menos que la madre del Mesías. Y no fue por su talento ni por su posición social. Fue por su obediencia.
Entonces, llegamos al final. Y en esta Navidad, la historia de María deja de ser solo eso, una historia de hace 2000 años, y se convierte en algo más, se convierte en una invitación a pensar en nuestro propio hágase. La primera parte de esta invitación es perdonar. Y no un perdón fácil, es el llamado a perdonar a quien, seamos sinceros, no lo merece. Es un acto que va en contra de toda nuestra lógica, de nuestro sentido de justicia, es un acto de obediencia pura y dura. La segunda parte es renunciar. Renunciar a ese pecado que a veces está ahí oculto, ese hábito que de tanto repetirlo ya se volvió parte de la rutina, casi normal, pero que en el fondo es un muro en la relación con Dios. Y por último, la tercera parte de esta invitación es aceptar. Aceptar el llamado. Ese llamado que, muy probablemente, va a romper nuestra agenda, que va a desordenar nuestros planes profesionales, nuestras expectativas, nuestra comodidad, igual que le pasó a María. Es soltar el control del guión de nuestra propia vida. Porque al final de todo, este es el punto central. Obedecer de esta forma no es ser un fanático, es entender que el único lugar donde uno está verdaderamente seguro no es cuando uno tiene el control, sino en el centro exacto de la voluntad de Dios. Así que, en esta Navidad, la pregunta no es si se entiende todo el plan. La pregunta es, ¿se conoce lo suficiente a aquel que está llamando como para confiarle el control? ¿Es posible soltarlo todo y simplemente cederlo a él?